Bueno, la verdad es que tenía ganas de volver a veros. Estuve por aquí en la primavera y fue bueno el reconectar con esta iglesia. Yo recuerdo, según venía, ya me pasó la otra vez también. Según venía, me acordaba de cuando tenía 18 años, 19 años, que los jóvenes de esta iglesia y los jóvenes de la calle Talía, de Canillejas, pues siempre estábamos, no siempre, pero con mucha frecuencia, realizábamos actividades y íbamos también a campañas y bueno, tengo muy buenos amigos de aquella época y la verdad es que para mí es una bendición poder compartir la palabra en esta mañana con una iglesia a la que le tengo cariño. Y a lo largo de los años hemos tenido muchas oportunidades, aunque también es cierto que no siempre he podido estar aquí y ahora que Guille se va, pues me llama y me dice, ¿puedes venir? Y yo digo, con mucho gusto. Así que, pero también poder estar cuando él esté. Con Guille y María Esther sé que están bien. Hemos estado en contacto con ellos por WhatsApp y bueno, pues siguen viajando muchísimo, muchos kilómetros. Ayer me decía que estaban esquivando ciervos en la carretera porque parece ser que en la zona donde están había muchos ciervos, pero que va todo bien, gracias a Dios, sin ningún problema. También quería animaros, yo sé que esta iglesia está muy animada, pero animaros también a que penséis y os movilicéis para traer las cajitas de Operación Niño de la Navidad. La verdad es que es un proyecto que está trayendo mucha bendición a muchos niños. Este año, desde España, confiamos que el Señor nos permitirá llegar a las 500.000 cajitas. Imaginar 500.000 cajitas enviadas de España a países como Argelia, Mauritania, Guinea Ecuatorial, Rumanía, Ucrania. Este año volveremos a mandar para los niños de Ucrania también. Sí, ¿no? Muchos sitios, ¿no? Y a veces nosotros solos no podríamos hacer un impacto en estos lugares tan alejados, ¿no? Pero cuando lo hacemos juntos como iglesias, ¿no? Nos unimos las iglesias. El año pasado se unieron 744 iglesias de España para llevar a cabo este proyecto. Cuando lo hacemos juntos, podemos crear un gran impacto. Imaginar 500.000 niños que son alcanzados y se calcula que alrededor de cada niño hay 4 personas que son también bendecidas por el impacto de cada cajita. Además, en los lugares donde hay libertad, se invita a los niños a lo que se llama la Gran Aventura, que es un programa de discipulado que los niños empiezan a hacer durante 3 meses y gracias a ese discipulado el año pasado cerca de 3 millones de niños en todo el mundo entregaron sus vidas a Jesús y comenzaron también a compartir el mensaje del Evangelio con sus amigos, porque cuando se gradúan en este programa se les pide que escriban 10 nombres de 10 amiguitos con los que quieren compartir el amor de Dios, ¿no? De modo que se está haciendo un impacto grande. Operación Niño de la Navidad es mucho más que una cajita. Realmente es un proyecto del amor de Dios de una manera tangible, alcanzando a los niños del mundo. Así que os animo no solo a que hagáis cajitas, ¿vale? Sino que también a que animéis a otros que están en vuestro entorno a hacer cajitas. Hay una hermana, ni siquiera tiene iglesia, son unos hermanos. Bueno, ahora se ha empezado una iglesia en Sevilla la Nueva, aquí en Madrid, hay un pueblecito que se llama Sevilla la Nueva. Y esta hermana tiene una zapatería donde vende zapatos y reparan zapatos también. Y ella sola, compartiendo el proyecto, ¿sabéis cuántas cajitas que está cogiendo ya varios años? No solo un año. Lleva más o menos 5 años cogiendo más de 500 cajitas, ella sola, con los vecinos de este pueblo, de Sevilla la Nueva. Y bueno, sé que algunos aquí también hacen muchas cajitas, la verdad, pero yo, por ejemplo, con mis vecinos en la urbanización donde vivo, pues más o menos me dan 15 cajitas entre distintas familias. Unos me dan 2, otros me dan 1 nada más, pero son vecinos que ya cuando llega esta fecha y me ven ya me están preguntando, oye, ¿cuándo empieza esto de las cajitas? Es decir, que la gente realmente, aunque no conozcan al Señor, tienen un corazón solidario y es muy fácil realmente animarles a participar. Así que no penséis solo a ver cuántas cajitas hago yo solo, sino cuántas puedo conseguir de mi entorno, de mi familia, de mis amigos, de mis vecinos, de mi empresa, ¿no?
Cuando trabajaba en Televisión Española, estuve 27 años allí trabajando, pues sobre todo en el departamento de maquillaje, un año que volvíamos del Sáhara. Una de las chicas que me estaba maquillando me dice, ¿qué moreno vienes? Era febrero o marzo. ¿Qué moreno vienes? ¿Has estado en la playa? Y yo dije, pues no he estado en la playa. ¿De dónde has estado? Pues he estado en el Sáhara. ¿Y qué has hecho? Pues he repartido cajitas. Expliqué el proyecto y todas se enamoraron del proyecto y comenzaron a organizarse, y todos los años me daban alrededor de unas 15 a 20 cajitas, solo ese departamento, ¿no? De modo que cuando la gente escucha de este proyecto sienten la posibilidad de participar, y luego tú tienes también ahí una gran oportunidad de explicarle qué es la cajita. No es solamente un proyecto, vamos a decir, humanitario, que lo es. Hay mucho más, ¿no? Y hablar de Jesús. De hecho, lo ponemos muy fácil porque hay unas hojitas que imprimimos siempre que se llama Historia de Impacto. Y lo que yo hago con mis vecinos, cuando me dan la caja, yo les doy la historia de impacto. Y la historia de impacto es de un niño que recibió una cajita y que la cajita no solamente fue muy especial en su vida, sino que le llevó también a conocer a Jesús. Y explica cómo, su testimonio, cómo conoció a Jesús. Con lo cual, de una manera muy sencilla, yo a mis vecinos que me dan una cajita les estoy dando testimonio de Jesús por medio de esta historia de impacto, ¿no? Así que os animo a aprovechar. Estamos en la mejor época del año para tomar decisiones. Nosotros, mi esposa y yo, tenemos 7 nietos, así que llevamos ya años haciendo 7 cajitas. Esto de tener más nietos sale caro, no solamente por las cajitas, pero de luego las cajitas también, porque cuando calculas todo lo que son hacer las cajitas y poner el donativo es un dinero. Pero bueno, lo hacemos con ilusión porque pensamos que es bueno para los niños que ellos aprendan también lo que es la solidaridad, ¿no? Así que la solidaridad y la misión, ¿no? Lo que es ser misioneros. Esto es una forma muy sencilla, muy práctica de que ellos entiendan qué es lo que hacemos nosotros como hijos de Dios. Dicho todo esto, vamos a nuestro mensaje. No sé si conocéis a este señor que está ahí en la foto tan sonriente. ¿Alguien sabe quién es? A ver, ¿a quién os suena? ¿El abuelo de alguno de vosotros? ¿Quién se atreve? Sí, se llama Jorge Müller. Jorge Müller, ¿vale? Es realmente un personaje muy, muy famoso del siglo XIX. ¿Vale? Él murió en 1898. Es muy conocido porque este hombre, un hombre de Dios, se dedicó a ayudar a los huérfanos en Inglaterra. Empezó en Inglaterra y luego se fue extendiendo prácticamente por todo el mundo. Fijaros que solamente él, por medio de su ministerio, llegó a atender a más de 10.000 huérfanos y estableció 17 escuelas que atendieron a más de 120.000 niños. Es decir, él hizo una labor tremenda, y no solamente lo que él hizo, sino lo que fue el impacto de su obra en toda Europa, porque mucha gente, al ver lo que él hacía, le imitaron. Incluso en España hemos tenido también, no directamente por él, pero sí la influencia, la visión que él tenía afectó también a lo que es el Colegio El Porvenir y otras muchas instituciones que hicieron lo mismo, ¿no? Pero de lo que más se recuerda de Jorge Müller no es su labor como, vamos a decir, por los orfanatos, ¿no? Su labor altruista, solidaria, sino porque era un hombre de oración, una persona que hizo de la oración su fortaleza. Y de hecho dicen que él, en una ocasión, no tenían en un orfanato que él lo dirigía, no tenían nada de comida, y él... después de, bueno, él sentó a todos los niños a comer el desayuno, a tomar el desayuno, como todos los días los sentaba, y oraron, dando gracias a Dios por la comida, aunque no había comida en la mesa, no había comida en la despensa, pero oraron en fe. Y justo cuando terminaron de orar, alguien llamó a la puerta, y era un empresario de una panadería que estaba cerca, que había sentido de Dios que tenía que venir a traer comida para los niños de ese orfanato. Así que justo fue terminar de orar, llamar a la puerta, entrar la comida y todos desayunaron. Y dice, bueno, ¿cómo es posible esto, no? ¿Cómo oraba este hombre? La verdad es que él cuenta muchas historias. De hecho, todo el ministerio que él desarrolló lo hizo siempre por la oración. Él nunca pedía dinero. Sí que es verdad que él informaba
de sus proyectos, informaba a todo el grupo de personas que le conocían, pero él nunca solicitó ni una sola libra, ni un solo centavo para que le ayudaran, pero él oraba, pedía a Dios y Dios proveía de una manera milagrosa, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cómo oraba este hombre, no? ¿Qué tipo de oración es esa que mueve la mano de Dios? Pues mira, muchas de sus oraciones están escritas, ¿no? Porque él, yo leí no su autobiografía, leí una biografía de él, un libro que os recomiendo, se llama Deleitándose en Dios, un libro que está en la librería cristiana, fácil de leer, la verdad que me impactó muchísimo. Y ahí cuenta mucho de lo que él oraba, cómo él oraba, qué él hacía y demás, ¿no? Y aunque estaría bien, y está bien conocer las oraciones de Jorge Müller, tenemos otras oraciones escritas en la Biblia que son incluso para mí mejores, en el sentido de que fueron escritas por el apóstol Pablo, por ejemplo. El apóstol Pablo en varias ocasiones, él escribe sus oraciones. Y cuando él escribe sus oraciones, creo que lo hace para que nosotros también aprendamos a orar y seamos capaces de orar bien. Y he titulado este mensaje Orar bien, porque a veces también puede ser que oremos mal. De hecho, ya el escritor de Santiago ya lo dice. Pedís y no recibís porque pedís mal. Es decir, oráis mal, porque oráis para satisfacer vuestros deseos, ¿no? Entonces, hay formas de orar mal y formas de orar bien. ¿Cómo podemos aprender a orar bien? Pues imitando lo que eran las oraciones del apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos enseña cómo orar bien. Así que vamos a ir a una de sus oraciones y hoy vamos a meditar en una de sus oraciones intentando aplicarlo a nuestra vida. Esta oración está en Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 11. La relación del apóstol Pablo con la iglesia de Filipenses es una relación muy estrecha. De hecho, se dice que era la iglesia en la que él se sentía más a gusto, se sentía en familia. Cada vez que hizo sus viajes misioneros, él hizo escalas en Filipos y lo hizo no tanto para trabajar, sino para descansar. La relación que él llegó a tener con esta iglesia fue muy entrañable y de hecho dicen que esta es una de las cartas más cariñosas que escribe el apóstol Pablo. Entonces, vamos a ver cuál era la oración que tenía el apóstol Pablo por los hermanos de Filipos, los hermanos que estaban en la iglesia de Filipos. Leemos en Filipenses 1, versículo 3, dice: «Doy gracias a mi Dios todas las veces que me acuerdo de vosotros. En todas mis oraciones siempre ruego con gozo por todos vosotros, pues habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en vosotros la buena obra, la irá llevando a término hasta el día de Jesucristo. Y es justo que yo sienta esto de todos vosotros, porque os tengo en el corazón, ya que participáis conmigo de la misma gracia, tanto cuando estoy preso como cuando tengo que defender y confirmar el Evangelio. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento y en toda comprensión, para que podáis discernir lo que es mejor y os conservéis limpios e irreprochables para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que provienen de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios». Pues en este pasaje lo que encontramos es cómo el apóstol Pablo divide su oración en dos partes. Hay dos partes en las que él, cuando oraba, y yo creo que esto lo vemos en otros pasajes también, dividía su oración. Primero, gratitud y segundo, peticiones. Algo que realmente es muy sencillo, pero que a la vez nos ayuda también a nosotros, ¿no? Cuando oramos, ¿cómo dividimos nuestras oraciones? Bien, Pablo las dividía en gratitud y en oración, en peticiones. Y ahora vamos a ver el contenido de cada una de esas dos partes, ¿no? Por un lado, la gratitud. ¿Qué gratitud tenía cuando el apóstol Pablo está orando? ¿Cuáles son los elementos que componen esa gratitud? Lo primero que Pablo da gracias es por la ofrenda que había recibido. En el versículo 5, lo que nos viene, cuando él dice que está dando gracias porque habéis colaborado conmigo en la difusión del Evangelio. Esa palabra colaboración tiene que ver con la ofrenda que le había enviado la iglesia de Filipos. De hecho, esta carta, la carta de Filipenses, es la carta que el apóstol Pablo envía a la iglesia como gratitud
por la ofrenda que había recibido. Y eso, si leemos toda la carta, nos damos cuenta que esa era la razón por la cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Él ha recibido una ofrenda y ahora quiere demostrar su gratitud. Y lo hace desde el principio, ¿no? Ya en la primera sección, ¿no? Versículo 5, está diciéndole a los filipenses: vosotros sois colaboradores conmigo. ¿Y a cuento de qué les dice eso? Pues porque por medio de su ofrenda estaban colaborando con el ministerio del apóstol Pablo. Y qué importante es que tengamos claro esto, porque hay personas que a veces dicen: bueno, yo no estoy haciendo nada, no puedo hacer ya mucho por el reino de Dios. Yo realmente pues siento que ya no tengo muchas oportunidades de hacer cosas, ¿no? Pero aquellos que ofrendan y mandan una ofrenda, por ejemplo, a un misionero, realmente están colaborando, son sus colaboradores con ese misionero. Yo no he venido hoy a pedir dinero, que lo sepáis, solamente quiero explicar cómo el apóstol Pablo lo veía, ¿no? Y también cómo debemos verlo nosotros. Cuando nosotros apoyamos a alguien que está sirviendo a Dios, realmente estamos formando parte de su equipo. Y eso es algo importante, que nos sintamos también orgullosos de todo lo que Dios hace a través de este hermano, de esta hermana, y nos sintamos que el fruto que Dios le está dando a él también es nuestro fruto. De modo que hay una forma en la cual podemos colaborar directamente en lo que Dios está haciendo cuando mandamos una ofrenda. Y también, en este caso, el apóstol Pablo, qué bueno que lo expresa, ¿no? Reconoce que estos hermanos son sus colaboradores, ¿no? Y él está ahora en un momento difícil porque está en la cárcel, ¿no? Sin embargo, él les quiere dar a entender que la ofrenda que ellos le han enviado forma parte de la misión, de todo lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo, porque Pablo veía a esta iglesia, la iglesia de Filipos, como su equipo, el equipo que él contaba para llevar a cabo la obra de Dios. De modo que cuando oramos, creo que una de las primeras cosas que debemos de tener en cuenta es esa gratitud por aquellas personas que están a nuestro alrededor y que de alguna forma nos ayudan, ¿no? En este caso, el apóstol Pablo fue la iglesia de Filipenses, pero siempre tenemos hermanos a nuestro alrededor que nos ayudan, que colaboran, que nos sirven. Damos gracias a Dios por ello. La segunda razón por la que el apóstol Pablo da gratitud es la lealtad. Fijaros cómo dice el versículo 5, desde el primer día hasta hoy. La iglesia de Filipos no solamente había mandado esporádicamente alguna ayuda, sino que desde el primer día que esa iglesia se estableció hasta ahora, cuando el apóstol Pablo está escribiendo, han pasado más o menos 10 años. Se calcula que la iglesia de Filipos se fundó más o menos por el año 50 después de Cristo y Pablo está escribiendo esta carta en el año 60. Han pasado unos 10 años y durante ese tiempo la iglesia le envió 3 ofrendas. 3 ofrendas en momentos clave que podemos ver primero cuando estaba en Tesalónica. Eso, si leemos Filipenses 4:16, vemos que él estaba en Tesalónica y recibió una ofrenda. Luego, si leemos 2 de Corintios 11:9, vemos que estaba en Corinto, recibió otra ofrenda de la iglesia de Filipenses. Y ahora, que está en la cárcel, ha recibido otra ofrenda. De modo que a lo largo de estos años, él ha experimentado la lealtad de esta iglesia con su ministerio. Y creo que la palabra lealtad la mencionamos poco en nuestras iglesias. A veces creo que somos muy volátiles, que de momento nos dejamos llevar por las emociones y ante cualquier circunstancia nos enfadamos y ya dejamos de tener la misma ilusión de ir con los hermanos. Incluso algunos se van de momento, que se enfadan a otra iglesia. Es realmente triste, ¿no? Cuando nos olvidamos de que el Señor es leal con nosotros y nosotros debemos ser leal también con el Señor y con los hermanos, ¿no? Y lo que el apóstol Pablo está aquí reconociendo es esa lealtad, la lealtad que tuvieron los hermanos de Filipenses, de Filipos con él, ¿no? La tercera razón por la que da gracias es porque él puede ver la obra de Dios actuando en la vida de aquellos hermanos que estaban en Filipos. Y lo dice en el versículo 6. Dice: el que comenzó la buena obra la completará hasta el fin. Este es un versículo clave de mi mujer, de mi esposa. Cuando yo digo, ¿cuál es tu versículo preferido de la Biblia? Siempre dice Filipenses 1:6, ¿no? Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el fin. ¿Alguien más tiene ese versículo como favorito? Todos tenéis un versículo favorito, ¿no? Espero
Si no lo tenéis, tenéis que tener un hombre que siempre ayuda. En este caso es un versículo muy conocido, pero que dice una verdad tremenda, ¿no? Porque si la perfección, el perfeccionamiento de nuestra fe dependiera solo de nosotros, pues estaríamos, yo creo que un poco mal. Yo no sé cómo sois vosotros de fuertes y de firmes y de estables y de disciplinados a la hora de crecer en vuestra fe. Yo sé que yo no soy el mejor modelo, ¿no? Pero aquí lo que la palabra de Dios nos dice es que hay alguien que está obrando en cada uno de nosotros, está preocupado para que cada uno de nosotros maduremos y seamos perfeccionados. De hecho, me encanta cuando en Efesios 2:9 dice, también un versículo muy famoso, ¿no? Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Pues cuando dice que somos hechura, que es una palabra rara, realmente en el griego lo que está diciendo es que somos la obra maestra de Dios. Cada uno de vosotros, cada uno de nosotros somos la obra maestra de Dios. Jesús está perfeccionándonos. Y fijaros estas dos ideas. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Y cómo la está perfeccionando? Hasta que seamos una obra maestra. Eso es algo precioso, ¿verdad? Que Dios está comprometido para hacer de ti una obra maestra, hacer de mí una obra maestra. Y así es como lo veía el apóstol Pablo, ¿no? Y por eso da gracias a Dios. Estuve en la tumba de Billy Graham. ¿Sabéis quién es Billy Graham? ¿Os suena? Billy Graham, gran predicador, ¿vale? Pues que Dios ha usado de una manera poderosa a lo largo del siglo pasado. Y en su tumba está allí la de su esposa también. Su esposa se llamaba Ruth. Y en el epitafio, lo que hay escrito en la lápida, hay una palabra en chino, porque Ruth Graham, ella se crió en China. Sus papás eran misioneros, médicos, misioneros en China. Entonces ella creció en China y siempre tenía un cariño muy especial por China. Así que en su tumba aparece una palabra que está escrita en chino, que quiere decir serenidad. Esa es la palabra que está en chino, serenidad, ¿no? Y luego hay una frase que está escrita en inglés que dice fin de obras. Fin de obras. Y es la misma frase que encuentras cuando vas por la carretera y estás pasando una zona de obras, ¿no? Y cuando ya han terminado las obras hay un cartel que suele poner fin de obras, ¿no? Y ella veía su vida como eso, es decir, la muerte era el punto final, fin de la obra de perfeccionamiento que Cristo estaba haciendo en su vida, ¿no? Qué bueno poder ver nuestra vida así, ¿no? Dios obrando en cada uno de nosotros y perfeccionándonos para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra. Yo sé que a lo mejor os miráis al espejo y decís, bueno, Señor, todavía te queda mucho trabajo que hacer, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? También esta frase que alguno decía, ten paciencia conmigo, que Dios no ha terminado conmigo. Ten paciencia, que Dios no ha terminado conmigo. Pero realmente es algo precioso saber que Dios está comprometido, Jesús está comprometido por medio de su Espíritu para obrar en cada uno de nosotros y perfeccionarnos, de modo que seamos cada día más parecidos a Jesús. ¿No os parece bonito? Yo creo que sí, ¿no? Y debemos dar gracias a Dios. Cuando tú piensas en orar y piensas en hermanos por los que quieres orar, da gracias a Dios por la obra que Dios está haciendo en sus vidas, porque es algo precioso que el Señor está haciendo. También da gracias por la complicidad. Dice en el versículo 7, compartís conmigo este privilegio de la defensa y consolidación del Evangelio. Muy parecido el concepto de complicidad al concepto primero de equipo, ¿no? De alguna manera, el apóstol Pablo está viendo que la iglesia de Filipos era una iglesia que era su equipo, pero también era alguien que estaban colaborando con ellos y además que compartían el momento que él estaba viviendo. Hay muchas personas que salen a la obra y lo hacen como llaneros solitarios, ¿no? Es decir, que quieren hacer la obra ellos solos, sin contar con nadie, y que de alguna manera parece que todo el mundo les sobra, ¿no? Sin embargo, aquí vemos a Pablo que incluso en este momento tan difícil para su vida, él dice que se siente unido a la iglesia de Filipos, ¿no? Y les hace a ellos sentirse también parte de ese momento tan duro que él estaba viviendo, ¿no? Y por último, la amistad.
también habla acerca de la amistad. Dios es testigo, versículo 8, de lo entrañable que os añoro a todos, ¿no? ¿Qué frase? Dios es testigo de lo entrañable que os añoro a todos vosotros. Qué bueno es cuando hacemos amigos dentro de la iglesia, cuando hacemos amigos sirviendo al Señor, cuando la relación de hermanos no solamente es hermanos, sino que hay una amistad profunda también ahí. Algunas veces decimos, no, yo es que tú no eres mi amigo, tú eres más, tú eres mi hermano, pero son solo palabras. Realmente hay muchas personas que van a la iglesia que se sienten solos, no tienen amigos en la iglesia, no tienen amigas en la iglesia. Y yo como pastor lo he oído muchas veces, no, yo vengo a la iglesia pero me siento solo, no tengo amigos, ¿no? Y eso es triste, realmente es triste, aunque siempre es para otra predicación completa este tema, ¿no? Porque siempre eso tiene dos caras, ¿no? La mitad de la responsabilidad de tener amigos en la iglesia es tuya, no es de los demás, porque muchas veces pensamos, yo no tengo amigos en la iglesia, ¿y qué estás haciendo para tener amigos? Nada, vale, pues entonces no vas a tenerlos nunca, ¿vale? Pero no vamos a meternos en ese berenjenal, eso ya se lo dejo yo a Guille. En este caso, lo que sí vemos es que el apóstol Pablo se sentía entrañablemente, con las entrañas, unido a esta iglesia, ¿no? Y bueno, resumiendo un poco, ¿no? Os quiero hacer una pregunta. ¿Cuántas veces le dice Pablo, vamos a ponerlo aquí, cuántas veces le dice Pablo a los filipenses que los quiere? ¿Cuántas veces? En el versículo 3 dice, doy gracias por cada uno de vosotros, ¿vale? Doy gracias por ti. Versículo 7, os llevo muy dentro de mi corazón. Versículo 8, os añoro. Cuando dice entrañas, eso, la palabra entrañas, ¿cuándo fue la última vez que la usaste? Si eres argentino, seguro que la has usado porque has ido a la carnicería y has dicho, dame entraña. Pero si no eres argentino, ¿cuántas veces usas la palabra entraña? Es que la palabra entraña es un término que es una expresión que tiene que ver como cuando te duele el estómago de algo que quieres mucho, ¿no? Entonces, yo lo he puesto como que te quiero un montón, te añoro un montón, ¿no? Por una forma, por entenderlo, ¿no? Pues ¿cuántas veces se lo dice? Se lo dice un montón de veces. Y yo os hago una pregunta. ¿Cuántas veces les dices tú a un hermano todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces expresas tú? Porque todo esto que hemos leído realmente es público. Esto no es solamente una carta, no solamente es una oración, realmente es una declaración de amor, de cariño que tiene el apóstol Pablo con la iglesia de Filipo, ¿no? Pues yo creo que muchas veces nos cortamos tanto, somos tan reservados, que no solemos ir por ahí diciéndole a alguien, mira, doy muchas gracias a Dios por ti, te llevo dentro de mi corazón, te añoro un montón, ¿no? Yo creo que lo decimos poco, ¿no? Así que os quiero mandar deberes, ¿vale? Para que no vayáis de aquí y ¿de qué va esto? Bueno, os quiero mandar deberes. Muy sencillo, un WhatsApp. Te voy a mandar deberes de que hoy mandes un WhatsApp a alguien, a un hermano, al que tú le puedas decir todo esto, ¿vale? No es tampoco para buscar novio ni novia, no es para eso, es simplemente para expresar la amistad, el cariño, el amor de Dios en nuestro corazón, ¿no? Y decirle, mira, doy muchas gracias a Dios por ti, te llevo muy dentro de mi corazón, te añoro un montón, y ya está. Pero qué pena que tantas veces perdemos estas oportunidades que nos enseña la palabra de Dios. Pablo no lo hace aquí como, uy, estoy escribiendo una carta que lo va a leer todo el mundo. No, esa era su forma de ser. Él expresaba el cariño de esta manera. De modo que cuando oramos también podemos expresar nuestro cariño por los hermanos y podemos dar gracias a Dios por los hermanos y podemos pensar en cada una de estas áreas que hemos considerado, porque creo que cuando lo hacemos realmente estamos construyendo lo que es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo son relaciones. Y cuando damos gracias a Dios por nuestros hermanos de esta manera, estamos construyendo esas relaciones. Así que os animo a que oremos bien y que oremos así. La segunda parte que vemos en esta oración de Pablo tiene que ver con la petición, ¿vale? No solamente dar gracias, sino él también está pidiendo. Y vamos a ver también el contenido de su petición. ¿Qué le pides a Dios por alguien que está bien, que lo tiene todo en el sentido de que no está enfermo, no está en el paro, no se le ha muerto nadie? Es decir, alguien que en general la vida le va bien. Esa era la situación de los filipenses. La iglesia de Filipenses no es como la de Corinto, que estaban allí, había todo, 1000 historias. No es como la iglesia de Gálatas, que se habían abandonado la fe. No habían grandes problemas. En la iglesia de Corinto era una iglesia generosa que estaba apoyando a Pablo y que Pablo se sentía allí muy feliz. ¿Y qué pides a Dios por hermanos que en principio
lo tienen todo bien, todo ordenado, todo equilibrado y parece que la vida les va bien. ¿Qué es lo que pides? Bien, pues aquí nos da algunas ideas, ¿vale? Porque no siempre es fácil, ¿no? A veces te pones a orar por alguien y ¿qué pido, no? Bien, aquí nos da algunas ideas que las vamos a ver, ¿no? En principio hay como una secuencia, que ya la tenéis ahí, y la vamos a ir considerando. Lo primero que pide es más amor. Y os daréis cuenta que en todos estos versículos, desde el 9 en adelante, repite varias veces la misma palabra. Más, 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 más. ¿Qué es lo que pides por alguien que ya le va bien? Pues que tenga más. ¿Y qué es lo que tiene que tener más? Más amor. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues más amor, ¿no? No sé si recordáis aquella canción de los Beatles que decía All you need is love. ¿La conocéis? Muy famosa, ¿vale? Se ponía en la radio. Todavía la ponen con mucha frecuencia, ¿no? Todo lo que necesitas es amor, decía John Lennon. Y la verdad es que también el Señor Jesús dijo que toda la ley se resumía en el amor, ¿no? Amor a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese sentido puede haber una confluencia. Lo que pasa es que hay que preguntarse qué había en la mente de John Lennon cuando dijo All you need is love, ¿vale? ¿Qué amor es este? ¿Cómo definimos amor? Porque según cómo definamos amor, podemos estar hablando de cosas muy diferentes, ¿vale? Con lo cual, yo le pregunté al chat GPT qué era el amor. A ver si me daba una explicación de qué podría estar en la mente, vamos a decir, secular, la mente popular, ¿no? Y el chat GPT me dijo, el amor es un sentimiento complejo y multifacético, que se manifiesta en diversas formas y relaciones humanas, aunque es difícil de definir de manera exhaustiva debido a su naturaleza subjetiva y emocional, se puede identificar varias dimensiones del amor. En conclusión, el amor es subjetivo y emocional. Algo subjetivo y algo emocional. Si es ese el amor que pensamos nosotros como cristianos que Pablo estaba pidiendo, estamos muy equivocados. Porque el amor del que habla la palabra de Dios no es subjetivo y no es emocional. Es un amor que está muy bien expresado en Cristo, la forma en que Cristo vivió, la forma en que Cristo nos enseñó. Desgraciadamente, esta idea de que el amor se expresa por medio de sentimientos está muy difundida y al final pues incluso ha calado en nuestras iglesias, ¿no? Pero de hecho vamos a ir viendo que cuando el apóstol Pablo está hablando de amor, no solamente se limita a decir amor y ya está, sino que dice que ese amor debe de traducirse en un profundo conocimiento de Dios. Fíjate, versículo 9 dice que ese amor, si lo leéis, que ese amor se traduzca en un profundo conocimiento de Dios, un conocimiento experimental. De modo que el amor del que está hablando Pablo no tiene que ver con datos, no tiene que ver, el conocimiento con el que está hablando aquí Pablo, cuando dice que aumente vuestro conocimiento, no tiene que ver con datos, no tiene que ver con información, con ciencia, con inteligencia, con filosofía, ni siquiera tiene que ver con conocer mucha teología. Realmente Pablo está hablando de un conocimiento experimental de la presencia de Dios. Y es una idea que no solamente la vemos aquí, sino que la vemos también en otras cartas de Pablo. En Efesios capítulo 3, versículo 18, dice que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, de conocer, ¿qué dice? Conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Es decir, amor, conocimiento, plenitud de Dios. Tres ideas que van de la mano. Y el apóstol Pablo nos está hablando aquí de que necesitamos crecer en este amor que nos lleva a un conocimiento de la plenitud de Dios, un conocimiento experimental de Dios. En la película, no sé si la recordáis o si la habéis visto, la película El indomable Will Hunting, ¿os suena? ¿Alguno os suena? ¿Sí? Bueno, es una película, si no la habéis visto, os animo a verla. Una película realmente que inspira, ¿no? Robin Williams, que es un psiquiatra que está hablando con Will, que es en este caso el actor es Matt Damon, es un joven rebelde pero brillante intelectualmente que
bueno, a lo mejor si digo un poco, os acordáis, este profesor, bueno, el profesor de una clase, este chico Will, se dedicaba a limpiar y a barrer y a fregar en un colegio, y el profesor de matemáticas dejó una fórmula escrita en la pizarra y nadie supo resolverla, pero en el tiempo que barría se acercó y la resolvió, ¿no? ¿No viene ya a la cabeza de qué va la historia? Bueno, algunos sí. Sea como sea, hay un momento en que el psiquiatra, porque le piden que tenga tratamiento, porque era un chico con bastantes problemas de violencia, en una conversación en que están hablando el psiquiatra y este chico Will, dice: si te preguntara sobre arte, me darías una lista de libros. Miguel Ángel, sabes mucho sobre él, sobre su trabajo, sus aspiraciones políticas, él y el Papa, sus preferencias sexuales, lo sabes todo, pero no puedes decirme a qué huele la Capilla Sixtina. Nunca has estado ahí, no has visto ese hermoso techo, no lo has visto. Qué diferente es tener datos, conocimiento, vamos a decir, intelectual, a tener la experiencia. Qué diferente es eso, ¿no? Y esto es de lo que está hablando el apóstol Pablo. No está hablando de que quiere que tengamos un mayor conocimiento intelectual, más versículos memorizados, más datos en cuanto a lo que significa una palabra o la otra. No, él lo que quiere es que estos hermanos de Filipos crezcan en un conocimiento experimental de Dios. Y cuando uno tiene ese conocimiento, que es arraigado en el amor, conocimiento, lo siguiente que pasa es que se genera un discernimiento. Y pide también que haya discernimiento, para que podáis discernir, dice el versículo 10, si queréis leerlo, de manera que podáis discernir lo que es valioso. El amor nos lleva al conocimiento, el conocimiento nos lleva a tener criterios para elegir bien. Y no es tan fácil elegir bien. Vivimos en un mundo tan gris, con tantas ideas, tantos valores, tantas voces, tantas opiniones de personas que están a nuestro alrededor, que es difícil a veces discernir y elegir bien. Es más, simplemente como cristianos, tú entras a internet, a YouTube, y escuchas a un predicador decir una cosa, a otro predicador decir otra cosa, ves por aquí que pasa una cosa, ves por allí que pasa otra, te llega un WhatsApp que te cuenta una historia, por allí te llega otra, tantas cosas que están pasando, ¿no? ¿Cómo tengo criterio? ¿Cómo puedo saber discernir? Bien, el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos de Filipo: mira, es importante amor, conocimiento, para que seáis capaces de discernir, elegir bien. Y en este caso, ¿qué es lo que tienen que elegir? Les dice que seáis puros, que seáis irreprensibles. Y aquí Pablo está hablando de santidad. Está hablando de un comportamiento que refleje cómo era Jesús, de un comportamiento que refleje que realmente nosotros andamos de la mano de Jesús. Pero también os digo, hay personas que pretenden que esta conducta de santidad, de vivir de una manera pura, irreprensible, se genere o se consiga por el temor, por las normas. No, en esta iglesia hemos decidido que no se bebe. En esta iglesia hemos decidido que los chicos no vengan en camiseta de tirantes. En esta iglesia hemos decidido que, y ponemos un montón de normas, nosotros definimos en qué consiste la santidad, la pureza, el ser irreprensibles, y exigimos que se cumpla, y quien no cumpla, lo echamos y se acabó. Aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de una pureza que nace del amor, un amor que te lleva a un conocimiento de Dios, un conocimiento de Dios que te lleva a tener criterios y que genera en ti el deseo de vivir de una manera irreprensible. No es que nadie te obligue, no es que nadie te lo imponga, es que tú mismo anhelas vivir así porque a la vez sabes la maldad que hay detrás del pecado. Cuando la Biblia dice que algo no le agrada a Dios es porque detrás de eso hay corrupción, hay maldad, hay daño para tu vida y daño para tu entorno. De modo que lo que pasa es que muchas veces no lo vemos porque tenemos un cuerpo caído todavía que está seducido por estas pasiones desordenadas, ¿no? Y pensamos que detrás de una pasión desordenada hay felicidad o puede haber cualquier tipo de satisfacción de nuestra naturaleza. Y es mentira, todos son trampas, engaños del diablo. Pero cuando el amor de Cristo llena nuestra mente y nuestro corazón porque tenemos la plenitud de Dios en nosotros, somos capaces de ver las cosas como las ve Dios.
Y ahí es donde la santidad, el vivir de una manera pura, nace de un modo, vamos a decir, natural. Eso es lo que deberíamos de aspirar. Y eso es lo que está pidiendo Pablo, no está pidiendo otra cosa. También está pidiendo en el versículo 11 que seáis colmados de frutos de salvación. Fijaros que hay mucho debate en cuanto a qué se refiere esto de frutos de salvación. De hecho, no me di cuenta, cogí esta versión de la Biblia, la Reina Valera 2020, y lo traduce como frutos de justicia. Algunos lo traducen como frutos de justicia, otros como frutos de salvación. A mí personalmente me parece que es más correcta la traducción frutos de salvación, y os voy a decir por qué. El amor auténtico del que está hablando Pablo, fijaros en el contexto en el cual está hablando Pablo. Pablo ha recibido una ofrenda, ha dicho que los hermanos de Filipenses son colaboradores con él. Pablo en este caso está en la cárcel por predicar el evangelio. Es decir, todo el contexto del que está hablando el apóstol Pablo tiene que ver con frutos de salvación. Él era una persona que iba a anunciar el evangelio para que muchas personas llegaran a conocer a Cristo. De modo que tiene sentido de que el apóstol Pablo está hablando de que una vez que seguimos todo este proceso, lo que tenemos es frutos de salvación. Es decir, que Dios nos usa para llevar a otras personas a Cristo. Dios nos usa para llevar a otras personas a Cristo. Yo voy a decir algo que yo estoy convencido, que la mayor expresión del amor de Dios es cuando compartimos el evangelio con aquellas personas que están a nuestro alrededor. La mayor expresión del amor de Dios es el anuncio de la buena noticia de que en Cristo hay perdón de nuestros pecados, salvación y esperanza. Esa es la mayor expresión de amor, porque por medio del anuncio es que podemos tener frutos de salvación. Nadie se va a convertir si no le compartes acerca del amor de Dios, te digo. No vas a tener frutos de salvación si no lo compartes. Antes hablábamos de las cajitas. Yo porque estoy con mis vecinos abriendo brecha con las cajitas, porque yo quiero, y ya he tenido varias ocasiones para poder hablarles del perdón completo que Cristo ganó en la cruz por ellos. Y la raíz, el punto de partida de eso fueron las cajitas, ¿no? De modo que realmente no vas a tener la bendición de ver cómo personas en tu entorno llegan a conocer a Cristo si no les hablas de Cristo. De modo que la forma en la cual Dios va a atraer personas a Cristo es porque tú compartas por amor ese mensaje, ¿no? Por medio del anuncio del evangelio van a ser salvos. Por medio del anuncio del evangelio Dios va a traer liberación a nuestro mundo, liberación de la corrupción. Por medio del anuncio del evangelio vamos a acelerar el retorno de Cristo. Porque Cristo va a volver cuando el evangelio sea anunciado, ¿hasta dónde? Hasta lo último de la tierra. De modo que estamos aquí para cumplir esa misión que el Señor nos ha encomendado. Yo no sé cómo lo veis vosotros, ¿no? Lo que yo veo que nuestra sociedad aplaude el amor que se expresa por medio de la misericordia. De hecho, el Premio Nobel de la Paz normalmente se entrega a personas que dedican su vida a la misericordia. Me pregunto, ¿le darían el Premio Nobel de la Paz al apóstol Pablo? Pues sinceramente creo que no. Creo que no se lo darían. Porque Pablo expresó su amor principalmente anunciando el evangelio. Y eso hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo, no tiene valor, es más, está hasta casi mal visto. Lo llaman proselitismo. Y entonces el proselitismo está mal visto. Y Pablo sería un proselitista, con lo cual dudo que le dieran el Premio Nobel de la Paz. Sin embargo, el impacto que Pablo tuvo en toda aquella época y en todo aquel mundo, incluso hoy en día, es incomparable a lo que pudo conseguir cualquiera de los que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. El Premio Nobel de la Paz se quedó en aquellas personas, y pongo por ejemplo un ejemplo del que me siento muy orgulloso, Martin Luther King. Por supuesto que merecía el Premio Nobel de la Paz y por supuesto que lo hizo por amor y por supuesto que su contribución trajo realmente un cambio social muy importante a Estados Unidos. ¿Solucionó el problema del racismo? No. No lo solucionó. Pero lo que Pablo ha hecho, ahí está la semilla que ha traído y sigue trayendo, y seguro que es la semilla que movió también el corazón de Martin Luther King. De modo que el impacto del anuncio del evangelio es muchísimo más poderoso que no simplemente el impacto puntual de la misericordia, aunque las dos cosas deben ir de la mano.
Entonces, yo os tengo que preguntar ahora, ¿no? Bueno, ¿cuántas personas han llegado a conocer a Jesús porque tú le has compartido el mensaje del amor de Dios? Y si el número es poquito, estás a tiempo. Realmente estás a tiempo de expresar tu amor de esta manera y de compartir el amor de Dios con aquellos que están en tu entorno y hacerlo de una manera sencilla, pero a la vez también no dejarlo, porque los frutos de justicia son, los frutos de salvación, son realmente el final de esta cadena, ¿no? Amor, conocimiento, pureza, fruto, ¿no? Y si tú empiezas por el amor, te aseguro que terminarás con este fruto de salvación. Concluyo ya. Si queremos orar bien, aquí tenemos un buen modelo, dando gracias a Dios y pidiendo. Son dos maneras sencillas de recordarlo, ¿no? Damos gracias por la lealtad, la obra de Dios en esas personas que tenemos a nuestro entorno, unos por otros. Cuando oramos podemos dar gracias por ello. La complicidad en el Evangelio, el anuncio del Evangelio, el cariño que nos expresamos. Por todo eso podemos dar gracias, ¿no? Yo espero que lo apliquéis, ¿vale? No sé, esta semana, cuando tú vas a estar orando, seguro que vas a dedicar un tiempo a la oración. Coge este pasaje, vete aquí a Filipenses capítulo 1 y ve paso a paso, siguiendo lo que hemos meditado en esta mañana. Y luego petición, ¿no? ¿Qué pides por aquellas personas? Sabemos que hay muchas necesidades, pero incluso cuando ya hayas pedido por la necesidad, vamos a decir, más temporal que tenga, una persona que necesita trabajo, una vez que has pedido por eso, añade todo esto. No le hace daño a nadie. Oye, si vais a orar por mí, por favor, orar estas cosas, ¿vale? A mí me viene fenomenal que alguien ore por todos estos elementos que hemos visto en esta mañana, ¿no? De modo que más amor, más conocimiento, un conocimiento que lleve a discernir más la presencia y la voluntad, la guía de Dios para elegir bien, para vivir con pureza y para tener más frutos de salvación. Cuando oramos así, cuando seguimos a Pablo, estamos orando bien. ¿Cuál es el resultado de la oración bien hecha? ¿Cuál sería el resultado? Podríamos pensar que el resultado de la oración bien hecha es que conseguimos lo que pedimos. A veces tenemos esta idea que oramos para conseguir algo. Y cuando pensamos así, nos equivocamos porque no siempre es así. La primera razón por la que oramos no es conseguir, sino convertirnos, convertir nuestra mente, nuestras ideas, nuestras peticiones a la luz de lo que el Señor nos está revelando en ese tiempo de oración. De modo que cuando oramos no estamos orando pensando, bueno, yo oro bien, voy a conseguir que los niños que no tienen comida van a recibir, alguien va a llamar, me va a dar la comida que necesitan los niños, como puse el ejemplo al principio. Realmente no es así. Fijaros que incluso el primer ejemplo que puse, ¿no?, de Jorge Müller, él lo que decía era que la oración para él era deleitarse en Dios. Así se titula el libro que yo leí, Deleitarse en Dios. Para él la oración era un deleite. De modo que cuando oramos bien, ¿qué es lo que conseguimos? Conseguimos deleitarnos en Dios. Y cuando nos deleitamos en Dios, somos capaces de percibir lo que Él quiere para nuestra vida, lo que Él tiene para nuestro momento, cómo Él ve las cosas. Es decir, la oración bien hecha nos transforma, nos sintoniza con la voluntad de Dios. Seguro que os ha pasado a todos, ¿no? Intentar oír una emisora de radio que tiene interferencias. Y cuando tiene interferencias, a veces las interferencias no te dejan oír lo que está diciendo el locutor. Y estás intentando entender y no puedes entender por qué hay interferencias. Creo que así vivimos la mayoría de las veces. Así oramos la mayoría de las veces. Oramos con interferencias y estamos ahí con dificultad de entender lo que Dios nos está diciendo. Cuando oramos bien, las interferencias se van. Y somos capaces de percibir con claridad lo que Dios tiene para cada uno de nosotros y de ver lo que estamos orando desde la dimensión de cómo Dios lo ve. Por eso es tan importante que oremos bien y es tan importante que apliquemos todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy. Así que os dejo dos deberes. El primero era un WhatsApp, buena memoria, y el segundo es que practiquéis esto, que cojáis este pasaje y que lo hagamos, que lo oremos, porque en la medida en que lo hagamos
vamos a poder deleitarnos en el Señor. Amén. Pues amén. Que el Señor os bendiga.